Carlos Delano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, se confirma la ya señalada resolución. Hugo Bravo y Marcos Castro, se revoca la resolución apelada. Carlos Alberto, durante la Teletón, daba 3-4 millones de dólares al año. En la medida en que existan antecedentes fundados para iniciar una acción, el servicio está obligado a hacerlo y lo va a hacer. Para fundar adecuadamente una acción penal han sido insuficientes. Esa lista, estoy seguro, es la que viene, a ver si formaliza o no formaliza a los parlamentarios que son objeto de nuestra querella. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de la nueva temporada, la temporada 2015 de Ciudadanos, el debate que abre la semana aquí en CNN Chile. Con nuevo horario, ahora vamos a las 10 de la noche, como toda la programación estelar de CNN Chile, inmediatamente después de CNN Prime. Pero como siempre, como ya es tradición, partimos eligiendo la frase más destacada de la semana, una frase que ustedes eligen a través de votación en nuestras redes sociales. Candidatos no nos faltan para frases en una semana que ha sido particularmente movida, partiendo por la renuncia del presidente de la UDI, Ernesto Silva. Junto con convocar a Consejo General, presento en este acto mi renuncia a la presidencia de la UDI. Y ya comenzó la búsqueda de sucesores. ¿Qué características tienen que tener? Algunos hablan de una lucha generacional, además dentro de la UDI, con una particular cita musical. Esto es lo que dijo el senador Juan Antonio Coloma. Yo siempre he señalado que en estas cosas lo que hay que tener es amalgama entre experiencia y juventud. Yo creo que eso es el eje del éxito de la UDI. Días también en los que reapareció el expresidente Sebastián Piñera. Le consultaron, claro, por la situación de su amigo Carlos Alberto Delano, ahora detenido en prisión preventiva por el caso Penta. Esto dijo el expresidente Piñera. Uno puede ser muy cariñoso con el pecador y también puede ser muy severo con el pecado. Y días también de alegatos ante la Corte de Apelaciones, que ratificó la prisión preventiva para Delano, Lavín, Wagner y Álvarez. El fiscal Carlos Gajardo ocupó esta figura para decir que Delano y Lavín tenían conocimiento de los hechos que se le imputan. Esta explicación que da la defensa de que los señores Delano y Lavín ningún conocimiento tienen de estos hechos, es una explicación que requiere mucha audacia para ser planteada y mucha ingenuidad para ser creída. La Fiscalía no tiene a esta hora esa ingenuidad. Silva, Coloma, Piñera y Gajardo, nuestros 4 candidatos a frase de la semana. Como siempre, son ustedes a través de las redes sociales de CNN Chile, de Ciudadanos, quienes eligen la frase. Y vamos a saludar a nuestros panelistas de esta temporada 2015. Nos complace tener la presencia de todos ustedes. Cecilia Pérez, nuestra invitada, ex vocera de gobierno, abogada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Daniel, y gracias a Hernán, a Laura y a Alberto. Y quienes ustedes ya conocen como todos los lunes, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol, muchas gracias por estar de nuevo en otra temporada de Ciudadanos. Vamos de inmediato al debate y partimos por nuestras votaciones para frase de la semana. Laura, ¿cuál te gustó? La del fiscal Carlos Gajardo. Me parece que no solamente acierta en el derecho, sino que además acierta en las analogías y en la aproximación a la configuración delictual la que estamos presenciando. Ha sido riguroso, severo, ha sido un abogado como lo conocimos mucho. Tuve la experiencia de ser compañera de él en la universidad, por lo tanto no hace más que reproducir su rigurosidad y su apego al derecho. Yo creo que lo ha hecho espectacular y me parece que cada frase y cada investigación que él ha llevado adelante es un mérito en sí misma. ¿Hernán? Creo que hay un tema con la frase del fiscal, sin duda, pero me voy a quedar, porque de hecho hay 4 frases, 2 de ellas tienen que ver con la crisis de la UDI, me voy a quedar con la renuncia de Ernesto Silva. Porque creo que la UDI está reaccionando de alguna manera a una crisis que si bien afecta a todo el sistema político, parte por la UDI, ¿cierto? El caso Penta lo ha llevado a esta situación y se hacía realmente insostenible que la UDI, que es el partido más grande de Chile, pudiera tener una conducción que le pudiera lidiar con esa crisis. Y creo que respecto a las noticias de los últimos días, esa es la más importante. Ok, Cecilia. Sin duda que la frase del fiscal Gajardo yo creo que es la que más va a llegar a la ciudadanía, por el rol además que ha cumplido la Fiscalía, en este caso Penta, que es un caso tan bullado y donde se ha tomado la agenda, yo te diría ya de meses, no solamente de semanas. Pero me voy a quedar con la frase del presidente Piñera.
porque yo creo que refleja, si uno lo ve en el contexto en que él hace su declaración, no solamente la separación de lo que tiene que ser la justicia, sino que fundamentalmente honrar la amistad. La mayoría de las personas, frente a hechos tan complicados como los que ha sufrido Carlos Alberto Dávila, los que está enfrentando más que ha sufrido Carlos Alberto Dávila, amigo de 40 años del presidente Piñera, se deberían haber hecho un lado, o se podrían haber hecho un lado. Y él ha honrado la amistad y yo creo que eso es muy valioso. Alberto. Voy a hacer una mención honorífica a Juan Antonio Coloma. Me parece, aparte de lo divertido de la frase, me parece relevante una cosa, que la UDI, que ha sido un partido históricamente muy doctrinario y que tiene varias frases permanentes, estables, que vienen además de una raigambre conocida, o sea, la mayor parte de esas frases vienen de Jaime Guzmán o de sus cercanos, de Kast, qué sé yo. Resulta que la crisis llega a tal punto que hay que citar a Arjona, digamos, entonces me parece evidente que hay un salto importante en la historia de la UDI. Ahora, a lo mejor a él le gusta Arjona. No, sí, no puede negarlo. A mí me encanta. Es una forma de poesía que hay que considerar. pero más allá de eso, efectivamente, me parece llamativo. En todo caso, me quedo, obviamente, con Gajardo, sobre todo por la cantidad de frases enormes que entregó, muy afortunadas y algunas bastante divertidas. Y además hizo alusión indirecta a otra frase que él había hecho, porque dijo a esta hora, nuevamente insistiendo con el tema de que después de las 12, uno no es huevón, básicamente. Entonces, ¿cómo se dice en el campo? Como se dice en el campo, claro. Ahí está, entonces, 2 votos para Gajardo, 1 para Silva, 1 para Piñera. Ustedes deciden a través de las redes sociales cuál es nuestra frase de la semana. Partamos por la actualidad y la discusión de estas horas, de estos días. La situación de SQM y esta especie de amenaza de que se convierte en una bomba de racimo al sistema político. La llave hasta cierto punto la tiene Impuestos Internos y estas suspicacias tan abiertas acerca de por qué Impuestos Internos no ha presentado una querella más amplia para investigar SQM. Hernán, ¿te parecen justificadas las suspicacias o estamos mirando demasiado debajo del agua? No, me parece muy justificada. Aquí hemos conocido antecedentes generales respecto de SQM que en su origen eran muy similares a los que conocimos del caso Penta. Impuesto Interno autorizó la investigación abierta como corresponde y hoy día, luego de que hemos visto las consecuencias del caso Penta, da la impresión de que la clase política está asustada de que conozcamos una realidad que afecta aparentemente a distintos partidos políticos. Impuesto Interno, además, creo que es un organismo que presumimos como autónomo. Desgraciadamente da la impresión de que esa institucionalidad no se está cuidando. Creo que es un tema muy delicado. Y tengo también la impresión de que la ciudadanía ya no va a aguantar ningún tipo, digamos, de impunidad ni de perdonazo en esta materia. La presión que hay hoy día sobre Impuestos Internos y sobre el gobierno en general, y respecto de todos los partidos, obliga a una investigación abierta. ¿Qué miedo hay a que se investigue y se conozcan estos antecedentes y luego haya justicia al respecto? Tengo la impresión de que puede ser incluso más crítico para nuestro propio sistema democrático el que se termine tapando esta investigación. Laura, ¿se está intentando ocultar algo? Yo no tengo esa sensación. Yo he escuchado a la presidenta Bachelet pidiendo que se investigue todo. He visto al Ministerio Público activo con una investigación en curso y con personas en prisión preventiva. He visto funcionando las instituciones, por lo tanto no tengo por qué temer de que va a haber un cambio de ruta, un cambio de la hoja de ruta. Los partidos políticos están acordando un cambio del sistema político. Vale decir, hay buenas señales. No me esperaría lo contrario, más bien lo que hay incluso es un pronunciamiento de la propia Corte de Apelaciones en orden a señalar que las facultades en el Ministerio Público están establecidas, que se puede investigar y que no hay impedimento sin perjuicio de lo que puedan hacer los abogados particulares ante el Tribunal Constitucional. A mí me parece que no, yo no tengo temor. Ahora, sin perjuicio de aquello, a mí me parece que tiene que ser mucho más claro los partidos políticos a la hora de pedir que se investigue, porque el que nada hace, nada teme. Yo creo que tanto los parlamentarios, me gustaría escuchar, eso sí, más explicaciones. Yo todavía no he escuchado al presidente Piñera hablar de un ex oficiando de ministro muchas veces, Wagner comprometido. Nos ha dicho que el ex jefe de Wagner era justamente el actual diputado Coloma, hijo del señor de la frase de Arjona. Hay cosas que todavía no hemos escuchado decir. Hemos tenido un reconocimiento parcial de lo que es la realidad política y de la situación que afecta el actuar de los políticos, y yo creo que todavía falta de la clase política más gestos. Vamos a hablar de las palabras y de los silencios también de los dos presidentes, de Piñera y de Bachelet. Antes de entrar a ese tema, Cecilia, ¿crees que se está tratando de ocultar algo en SQM? Yo tengo la impresión, Daniel, que hoy día lo que hay es un divorcio muy preocupante
entre la ciudadanía y la clase política, la ciudadanía y el empresariado. Y frente a ese diagnóstico que yo creo que todos tenemos que abordar en un minuto con responsabilidad y más que frases para el bronce, lo que corresponde es saber la verdad. Lo que corresponde es que exista transparencia. Lo que corresponde es que todo se investigue, independiente de quién eventualmente pueda tener la responsabilidad final. Pero dicho eso, acá uno no puede partir quitándole valor a las instituciones que nosotros mismos nos hemos dado en democracia. Y una de esas instituciones es el Servicio de Impuestos Internos, que efectivamente en muchas voces de dirigentes políticos yo he sentido que existe un cuestionamiento hacia el director del Servicio de Impuestos Internos, particularmente por el rol que cumplió en la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Pero el Servicio de Impuestos Internos tiene un prestigio ganado de mucho tiempo y de muchos funcionarios. La normativa nuestra señala que es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene que preocuparse no solamente de la recaudación fiscal, sino que particularmente de que no exista evasión ni fraude tributario. Y son ellos los que tienen la posibilidad no solamente de cobrar multas, ¿verdad?, para poder resarcir eventualmente si existe algún tipo de daño que se está provocando, sino que particularmente la denuncia y la querella. No fue necesario un escarmiento público para que el Servicio de Impuesto Interno actuara en el caso Penta por el caso FUT. Okay, eso se hizo antes. ¿Tú ves diferencias entre su actuar en caso Penta y SQM? Yo creo que cada cosa en su minuto, y lo ha señalado el director del Servicio de Impuesto Interno, no tengo por qué no creerle. Yo siento que se están haciendo las investigaciones. Él ha señalado que ha abierto un periodo importante, no solamente en el caso de SQM, en el caso de personas y empresas donde se ha demostrado por parte del Servicio de Impuestos Internos que hay fallas a la norma y donde se le está pidiendo que o rectifiquen sus declaraciones o que eventualmente puedan ser sujetos de multas, denuncias y querellas. Hoy día yo escuchaba en una radio al ex director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Escobar, director del Servicio de Impuestos Internos, tengo entendido el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Laura, ayúdame. Puede ser, no recuerdo el nombre. Y él decía una cosa que es muy básica. El Servicio de Impuestos Internos tiene todas las facultades para investigar y nunca abandona su legítima acción, que es propia, no es de la Fiscalía, para presentar denuncias y querellas. Lo que a mí no me parece que entre instituciones que están haciendo su trabajo, que están siendo reconocidas por la ciudadanía, como es el Ministerio Público, existe una especie de debate, de filtraciones, como las que hoy día hemos visto, por ejemplo, de una reunión que se iba a hacer, pero que al parecer no se sabía. Yo creo que todo eso enreda y finalmente provoca un daño en la ciudadanía que sigue divorciando, insisto, no solamente a la clase política, sino que fundamentalmente a las instituciones. Yo soy de las personas que más protege la democracia, que cree en la democracia, y yo creo que los dirigentes tienen que ser muy responsables a la hora de sus declaraciones. La pregunta, Alberto, ¿han estado a la altura las instituciones en este caso, concretamente Impuestos Internos en el caso de SQM? Yo tengo la impresión de que si uno sigue las mismas declaraciones del director del Servicio de Impuestos Internos, ellas resultan insostenibles y ellas revelan de que hay un tratamiento dispar del caso Penta con el caso SQM. Él dijo textualmente, cito, que hay alrededor de 200 casos equivalentes al caso Penta y que esos casos no van a ser tratados judicialmente, sino que van a ser tratados por la vía administrativa. Esas son las palabras que él señaló. Perdón, que podría haber casos en los cuales habría figuras parecidas, no necesariamente ni de la magnitud ni de la dimensión de Penta. Pero además recordemos que además toda esta área de los grandes contribuyentes, según reveló una abogada saliente del Servicio de Impuestos Internos, señaló que en realidad toda la área de grandes contribuyentes nunca habían habido casos, siquiera. Ni siquiera ella, siendo abogada, nunca le llegó una investigación sobre grandes contribuyentes. Todo esto, hablando de las instituciones y hablando de la validez de las instituciones, hace muchísimo daño, porque la mayor parte de los chilenos, que han tenido muchas veces problemas, que una devolución de impuestos, qué sé yo, sienten que de verdad esto es una broma. ¿Cómo es posible que nunca los grandes contribuyentes hayan sido tema? ¿Y cómo es posible que hoy día, que se sabe que la arista del caso Penta ya abrió un mundo en SQM, resulta que él, por una razón que es la misma que se esgrime normalmente en todo esto, que es el afán recaudatorio, que aguanta para cualquier cosa, porque el afán recaudatorio fue citado por el anterior director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Piñera por el tema de Johnson. El afán recaudatorio fue señalado en la Comisión del Lucro de la Cámara de Diputados respecto a las universidades privadas que le arriendan a grandes precios inmuebles que claramente valen menos, ¿ya? Y eso, en vez de lavarse
llamarse lavado de dinero se llama afán recaudatorio. Y dice, bueno, si nos pagan más impuestos no me importa, ¿ya? Y resulta que ahora nos dicen que por el afán recaudatorio también vamos a ir por una vía administrativa y no vamos a enfrentar SQM que todos sabemos, lo que saben un poco de política, no hay que saber mucho, que en las oficinas de SQM el desfile de reuniones, el directorio del país se reunía para ver, bueno, veamos qué es lo que se va a hacer, qué sé yo, gran parte de la política transicional se hizo en SQM. Entonces, de verdad, que SQM se haya abierto y se esté cerrando, se haya puesto un muro de contención ahí, creo, primero, que es grave y segundo, que es inútil. Porque me parece que evidentemente hoy día tenemos un ciclo social y político en el cual no basta un llamado de decir, oye, confíen en nosotros que las instituciones van a funcionar, sino que hoy día se requiere bastante más que eso. Ok, pero significa, Alberto, que tú crees que hay presiones directas, hay presiones de la moneda para evitar que se abra esa lista. Que hay un muro, de hecho, acaba de decirlo. Sí, se ha construido un muro. Ese muro lo puede haber hecho por su cuenta Jorrat, que no entiendo por qué, no me parece razonable que fuese... O lo puede haber hecho, no solo veo apoyo a este muro de parte de la nueva mayoría, ojo, aquí yo veo parte importante también de la derecha que ve con buenos ojos, ¿ya?, la posibilidad del muro. Yo no veo a Renovación Nacional encima de todo esto diciendo, oye, esto hay que cambiarlo radicalmente, queremos que estos casos... Hay una actitud bastante pasiva. De los políticos, de y la hay clase algunos de la política UDI que en el fondo sienten que ya no hay más que hacer y que por tanto que se hundan todos, no hay problema. Pero no es una actitud más bien de decir por transparencia. Yo lo que siento es que efectivamente hay un muro de contención. ¿Quién lo construyó? Es una pregunta interpretativa respecto a desde dónde se pueden construir muros. Y hay como ofertas alternativas de cambiar el sistema político, de hacer propuestas en materia de más transparencia y todo, pero claro, pero eso es razonable, una salida que diga, vamos a arreglar esto de aquí para adelante, pero lo que pasó de aquí para atrás de alguna manera se puede mantener... Yo creo que en SQM hay que desde la política y desde la mal llamada clase política, tiene que haber una sola posición que tiene que ver con transparentar todo lo que ha ocurrido, todos los delitos que se han cometido semejantes, similares, defraudatorios, semejante al caso Penta, se tiene que juzgar e invalidar y yo pienso también a los inculpados esperar la renuncia. Yo todavía espero que renuncien los involucrados en el caso Penta, caiga quien caiga en esto. Es necesario limpiar porque yo siento que la legitimidad es tal en el sistema político chileno que incluso debilita el sistema democrático. Pero con ese diagnóstico, ¿por qué si el diagnóstico es compartido? Finalmente el director de Impuestos Internos es un funcionario de confianza de la presidenta. Sí. O sea, la presidenta podría decirle, presenten la querella. O sea, yo he escuchado a la presidenta que en esto se siga la investigación y más bien la opinión que he escuchado de todos es no interferir en la acción independiente de los tribunales de justicia. Claro, pero el problema es que si Impuestos Internos no presenta la querella, eso limita la acción de la Fiscalía. Pero en el caso de Soquimich, la facultad la tiene el Ministerio Público, no está vetada. Cuando Samuel... Sí, pero la tiene. Pero por un mes. No, pero por favor. Pero la tiene, la tiene. Si esto tuviera... O sea, lo que intenta... Si hubiera investigado un mes, hubiéramos sabido bien poco. Lo que intenta, entiendo, Samuel Donoso, es postergarlo o es aplazarlo, pero está la facultad, entonces uno espera que accione y si no accione se deben tomar las medidas para efecto de poder transparentar todo el procedimiento. Daniel, de hecho el Ministerio Público puede, frente a la negativa hoy día del directorio de Soquimich de entregar voluntariamente los asientos contables, ¿verdad? Puede pedir, y es una cosa muy normal que se hacen los procedimientos del persecutorio del Ministerio Público, puede pedir al juez de garantía una orden para incautación de todos los documentos que ellos estimen necesarios. Está bien, pero no por el delito tributario. Puede buscar otro tipo de delitos anexos como soborno, cohecho, pero por el delito tributario la exclusividad de la acción penal la tiene Impuestos Internos. Aquí yo creo que ordenémonos porque de verdad que esto es... Aquí con un mes salieron boletas con parlamentarios ya también de la nueva mayoría. ¿Qué más se necesita como antecedentes que parezcan suficientes para el director de Impuestos Internos de ampliar la investigación? ¿De parlamentarios o de personas vinculadas con los parlamentarios? Está bien, salieron nombres vinculadas, tienes razón. Okay. Bueno, pero están sobre la mesa. La triangulación con muchos otros actores de Penta también era a través de terceros. Por lo tanto, ¿qué le falta al impuesto interno? O sea, hay una responsabilidad no solo jurídica, también política. O sea, la credibilidad de impuestos internos también está en juego en esta pasada. No solamente hay que serlo, sino parecerlo. Y aquí creo que además hay algunas declaraciones de algunos políticos, porque yo precisaría, hoy día Cristian Monkever salió bastante fuerte, presidente de RN, a decir que se investigue todo, la misma posición tuvo Evópolis, y hay otros que dicen, miren, no hay que presionar a las instituciones. A mí esa declaración de los parlamentarios me parece impresionante. Lo mismo Elizalde. Pero por favor, estamos pidiendo simplemente que cumplan con su responsabilidad. Y la credibilidad entonces ya
de los parlamentarios en una actitud que es de opacidad, un servicio de impuestos internos que eventualmente pueda estar obstruyendo la justicia, encubriendo con información de que en realidad hay que investigar y no haciéndolo. Entonces es súper delicado. ¿Tú sugieres que impuesto interno está obstruyendo la justicia ahora? Mi impresión es que hay antecedentes, pero del todo razonables para decir esto debe ampliarse. Y si no lo hace, entonces ¿a quién está protegiendo? Creo que es una pregunta legítima que hay que hacer el impuesto interno. Y si no se levanta, porque los parlamentarios, muchos de ellos prefieren de que no se abra esta investigación, entonces ¿quién lo va a hacer? No, yo creo que el impuesto interno tiene que tener un rol activo en esta materia y tiene que tener la misma conducta que tuvo respecto de los otros casos. Eso es lo que espera la ciudadanía en general y yo también. Ha avalado la tesis que está señalando Hernán y las dudas que tiene Alberto, que yo creo que son las de muchos chilenos, por su silencio particularmente, por su falta de entereza en términos de poder enfrentar y decir cuáles son las facultades, porque frente a la declaración que tú señalabas, Alberto, recién, él también agrega, sin perjuicio de las acciones penales, que es la denuncia o la querella, que nunca el Servicio de Impuesto Interno puede renunciar a interponerla en caso que así lo asista. En el caso de los 200 contribuyentes, ellos dijeron, vamos a ampliar un plazo, vengan con los documentos, pero si hay delito, vamos con la denuncia y la querella. Entonces, yo creo que también ha faltado fuerza en el director del Servicio de Impuesto Interno para poder defender lo que es su servicio, para poder defender lo que siempre ha sido valorado en el caso de impuestos internos, que es la independencia, aun cuando dependan del nombramiento del presidente de la República. Ahora, una independencia que también nos parece que es un poquito teórica. Abordémonos cómo se resolvió el caso de los sobresueldos. El caso de los sobresueldos se resuelve cuando impuestos internos, después de un acuerdo político, dice, ok, no eran tributables estas platas que recibían por sobre los ministros. Lo que uno entiende que evidentemente hay mucho y también de un cierto acuerdo político para no ahondar en un tema que en el caso Mocugate del Estado, un ministro en prisión. En Capuchino. No es el caso de Mocugate, pero el caso de los sobresueldos, que significaba... Dijo que era parte de la red, que no era parte de se acabó la historia. Y esa fue una decisión de impuestos internos, una decisión que uno entiende que es más política que técnica. Bueno, es el mismo tipo de decisión, insisto, que aparece con el tema de las universidades privadas cuando se declara comisión del lucro. Es el mismo tipo de decisión que pasa con el caso Johnson, que generó mucho impacto y escándalo. Lo que termina esto, fíjate que nosotros en general en Chile tenemos dos atributos importantes de la ciudadanía que tienen que ver con el respeto a las instituciones. A los chilenos, primero, respecto al sistema financiero en general, son muy cumplidores de pagar sus deudas. Y en segundo lugar, porque para los niveles de ingreso que tenemos y los tasas de endeudamiento tenemos bastante buen pago, ¿ya? Incluso el crédito con aval del Estado, que es un absurdo, porque en cualquier país del mundo tú pones un crédito que tiene aval del Estado y nadie lo pagaría, y lo pagan al 70%, o sea, es bastante elevado. Y además tenemos una alta tasa de pago de impuestos. En general la gente paga los impuestos, sobre todo la gente común y corriente, y hace sus declaraciones y paga y qué sé yo. En general los mecanismos de evasión están bastante acotados, la gente da boleta. Sí, están acotados. En los sectores de menos ingresos, porque los sectores pudientes tienen uno de los problemas en la gran cantidad de evasión y elusión. Efectivamente, eso quiero decir. ¿Qué pasa después de todo esto? Si esto sigue así, ¿qué va a pasar con el respeto a las deudas por el lado con el sistema financiero y con las grandes empresas? Ninguno. Ya antes te dolía como si fuera ser completamente sacado fuera de la comunidad, tener un DICOM. Hoy día la gente... Yo sé que los taxistas son un personaje en Chile, pero el señor que me trajo el canal hoy día me decía, entonces yo no voy a pagar nada aquí en adelante. Si no aplican la justicia para todo, entonces yo tampoco voy a pagar nada, porque si los ricos no pagan, entonces yo tampoco. Entonces esa sensación que es el rol del derecho y de la aplicación de la justicia, de prevenir, sancionar, disuadir, no se está cumpliendo, porque claro que la gente siente que se trata de manera distinta. Pero más, yo creo que la única forma de salir de la crisis es entrar a ella. Y creo que lo que se está haciendo ahora es evadirla. Hay que cruzar el infierno, no podéis devolver. Caiga quien caiga. Son tan rockeros que son ustedes. El propio Jorrat, actual director de impuestos internos, hizo un estudio acerca de la evasión y decía que en el impuesto a la renta, que pagan obviamente solamente las personas de mayores ingresos en Chile, él estimaba una evasión de cerca del 50%, casi el 50%. O sea, una evasión muy alta en esos tramos, especialmente en los tramos altos. Evidentemente no en la boleta del almacén, no eso donde el IVA hay que pagarlo. La recaudación en Chile tiene que ver justamente con la evasión, y yo creo que eso es una cultura instalada y que la aplica principalmente quienes tienen más poder y quienes han hecho todo este jueguito por el lado. Y eso es lo que le molesta al ciudadano, que a lo mejor no paga tanto impuesto, pero sí siente que, en definitiva, el poderoso de cuello y corbata nunca va a la cárcel y hoy día se siente vengado con el caso Delano, con el caso Lavir, hombres que además pintaban de probos y buenos por la vida,
Lo dijo el propio presidente Piñera, o lo dijeron los amigos, el señor Walker, otro Walker, Pérez Walker, que dijo él donaba a la Teletón tanta cantidad como si con eso limpiara su imagen. Entonces, yo también siento que en esto la gente no es que quiera sangre, lo que quiere es que las instituciones funcionen y se haga justicia. Yo, en lo personal, y como aquí se ha dicho muy bien por mis compañeros y por nuestra nueva compañera de panel, lo que uno quiere es que efectivamente se aplique las instituciones administrativas y judiciales para estos efectos. Vamos a la pausa, a la vuelta vamos a estar hablando de la actitud de los presidentes, de la actual presidenta Bachelet y del expresidente Piñera también en este tema. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Ciudadanos. En CNN Chile, la presidenta Bachelet presentó la comisión Engel, dirigida por Eduardo Engel, para realizar en 120 días propuestas, perdón, en 45 días. Los 120 días son los plazos de investigación de venta, estoy confundiendo dos cosas. 45 días para entregar conclusiones sobre la relación entre política y dinero, entre lo público y lo privado. En lo que no hubo en ese acto fue una referencia más explícita que no ha llegado todavía al caso específicamente de su hijo, Sebastián Dávalos. Alberto, ¿te parece que falta eso todavía de la presidenta Bachelet? O sea, ya no ocurrió, a mi juicio. ¿No? Hay tiempos para este tipo de acciones y evidentemente no esa reflexión suficiente para los efectos de la ciudadanía no ocurrió y desgraciadamente Michelle Bachelet estuvo dispuesta a sacrificar el aspecto central de su ideario político, lo que le dio sentido a su reelección, lo que le ha dado sentido a su construcción como figura política, por un caso privado de menor relevancia, por un caso privado en el cual ella obviamente era un problema, pero no requería llegar a este nivel de impacto. O sea, no tenía por qué transformarse en un problema en grado Richter. Y la verdad es que yo creo que Michelle Bachelet desaprovechó no solo la oportunidad original de hacerse cargo del problema adecuadamente, sino que ya directamente desaprovechó todo su capital político relevante. Y yo creo que pagó un precio muy caro por algo que ella hizo en su momento que le convino mucho, que fue despolitizar su discurso, ser muy personalista en su discurso. Y cuando tú tienes todo el capital puesto en lo personal, los temas personales pueden inundar tu agenda y tomársela. Y desgraciadamente eso es lo que terminó por acontecer. ¿Le ganó el rol familiar al rol como presidenta, Cecilia? Sin duda, yo creo que lo de Sebastián Dávalos Bachelet provocó en la figura de la presidenta algo que ni siquiera logró el mal manejo del terremoto y el maremoto, que fue torpedear el corazón, no solamente de ella, sino que del discurso de su gobierno, de la nueva mayoría, donde hoy día uno ve como olfatillo, de que cada vez, salvo personas muy leales hacia ella, como su exministra, ¿verdad?, se están alejando y la critican. Particularmente lo veía en Camila Vallejos el fin de semana, una entrevista muy ruda y dura, no solamente en contra de Sebastián Dávalos, sino que particularmente contra la presidenta Bachelet. Ella actuó como madre, y es súper entendible, porque es un tema que sin duda duele, cuando tenía que actuar como presidenta. Y ella tuvo la oportunidad a la vuelta de sus vacaciones de tomarse el discurso real con el que llegó a este gobierno, en su segundo gobierno, de la igualdad, de que no existiese personas que tuviesen privilegios por sobre otras, que no existiesen personas que ellos mismos llamaron, y Laura lo ha nombrado ya 2 veces, lo que va al primer panel, los poderosos, los ricos. Y resulta que su hijo pasó a pertenecer a ese porcentaje que tanto se criticó por la nueva mayoría. Y hoy día está enfrentando, sin duda, no solamente una investigación por el Ministerio Público en la 6ª región, que a mí también me parece muy bien que funcione esa investigación, sino que una querella además por estafa, por quien compró el terreno. Yo siento que le golpeó mucho a la presidenta, se ve en ella. Tú la conoces mucho más, pero comunicacionalmente lo que irradia es no solamente políticamente una pérdida de agenda brutal, o sea, se perdió la agenda, se cambió la agenda que el gobierno había firmado muy bien a final del año 2014, sino que a ella se le ve hoy día sin liderazgo, sin existencia ni capacidad de presidenta, lo que es muy duro para un país. Laura. La verdad es que cuando yo recorro la historia de vida de Michelle Bachelet, no me encuentro con tropiezo en el hilo conductor. Es una historia de vida de consecuencia, de esfuerzo, de lucha por sus principios. No todos los presidentes pueden hacer lo mismo.
Recordemos que el presidente Piñera estuvo siendo buscado por la justicia en el caso del Banco de Talca. La presidenta Bachelet no tiene esa historia. Y lo que hace ella, bueno, pero estuvo siendo, fue investigado por el caso de Talca, recordémoslo, lo fueron a buscar a la casa. Está bien, Laura, pero solo decir las cosas yo solamente en justicia. Quiero decir, en justicia yo ahorita te doy la palabra, porque no me gusta que quede algo que no corresponde. Que la presidenta Bachelet no tiene, para terminar, Cecilia, la presidenta no tiene una historia así, pero es la historia real de Chile. La gente lo sabe, la gente lo sabe. Es la caricatura. El presidente Piñera presentó un recurso de amparo y la Corte se lo cogió. Lo fueron a notificar a la casa chilenos en este país, el caso del banco, y la presidenta Bachelet, a diferencia de otros presidentes, la presidenta Bachelet tiene una historia incólume de su historia de vida, de su consecuencia, de lo austera que es, de lo proba que es, que a mí no se me cae ni un peldaño con lo que aquí sucedió. Es triste, dramático lo que pasó con Sebastián. Se tomaron las medidas, él renunció tarde, temprano, renunció al acto, esto supuso un sacrificio familiar, yo la veo a ella dolida. Yo me trato de poner en su situación y yo pienso que estaría igual si algo pasara, Laura, si mi hijo hiciera una cosa semejante, yo creo que actuaría igual que ella. ¿Tú le crees que se enteró por la prensa? Pero indudablemente, si la presidenta Bachelet me lo dice, ¿qué duda cabe? Pues si su historia de vida... No le pero si yo no le... Bueno, yo si me estás preguntando a mí, claro, yo a Bachelet le creo. Si me pusieras en el caso de creerle al presidente Piñera, no le creo nada. Porque como él tiene antecedentes en su historia, a diferencia de la presidenta que no tiene ningún antecedente, yo no le creo nada. Pero a la presidenta Bachelet, claro que le creo. Si ella me dice que no supo y tomó medidas, crea una comisión de personas pro, tenemos a Engel, tenemos al profesor Esquela, tenemos ahí a un montón de personas que... a Marcela Río, a la profesora Veloso, a personas que merecen toda mi confianza, se toman carta en el asunto, se sigue adelante respetando la autonomía de las instituciones. No hago comentarios del proceso del Ministerio Público, como vimos en otros gobiernos. A mí me parece que sin duda alguna es doloroso y no me cabe ninguna duda que ella, porque lo he visto en su rostro, en su cara, está afectada, pero yo tiendo a pensar, a intentar colocarme en su lugar. Fue un desastre, pero dicho lo anterior, y solo una precisión. Solo una precisión. ¿Debería ella criticar, censurar públicamente lo que hizo Sebastián Dávalos o no? Yo creo que ella tiene la autonomía, yo no voy a emitir juicio respecto a eso. Ella hizo lo que hizo y respeto su decisión. Y solo una puntualización, yo fui delegada presidencial en Constitución para el terremoto, no así el presidente Piñera que lo hizo, fue pasearse. Estuve en Constitución sacando los muertos los primeros días, estuve dando alimento a las personas que estaban, poniendo orden en Constitución. Llegué al día subsiguiente del tema del terremoto y la verdad que no podemos decir que quedó el desastre, porque de hecho ella salió con un 80 y tantos % de apoyo de su gobierno después del terremoto. Entonces no lo utilice como ejemplo porque estás equivocada. Está muy bien, pero hay un proceso abierto, hay muertos y la gente sabe que no se actuó bien. Proceso, si para eso está por la supuesto, justicia, me parece muy bien. Pero no respecto de ella. Uno puede empatizar, como lo hace Laura con la presidenta, por una cuestión personal, por una historia. Pero frente a la ciudadanía, lo cierto es que el caso Dávalos ha afectado al corazón del bacheletismo, ha afectado, por un lado, su discurso, un elemento simbólico, como la igualdad y el fin de los privilegios. Este es un caso, pero de manual, de cómo aprovecharse de los privilegios. La presidenta ha tenido una súper oportunidad para poder dar un golpe ético y además hacer carne su propio discurso, sacando ella a su hijo, reprochando moralmente lo que había hecho, buscando devolver el dinero. No lo hizo, optó por ser madre, todos podemos comprender esa dimensión, pero aquí estamos los ciudadanos debatiendo y deliberando en nuestra democracia y hablamos de ella como presidenta. Y como presidenta, desgraciadamente, para los chilenos, yo creo que me atrevo a decir, han vivido una decepción. Ahora, yo tengo una diferencia contigo, Alberto. Yo creo que para la presidenta no es tarde todavía a reaccionar. Yo creo que la presidenta hoy día puede hacer un reproche moral respecto a lo que ocurrió. Creo que es necesario hacerlo. Creo que está en el descrédito de toda la clase política que se necesita un presidente, presidenta, en este caso Michelle Bachelet, que tenga la capacidad de conducir a todo el sistema político y avanzar para salir de esta crisis. Pero en la medida que ella, de alguna manera, mantenga un silencio respecto de lo que ocurrió con su hijo, no vamos a poder de verdad tener un estándar de alguien que tiene que conducir la salida de la crisis. El Consejo Asesor, que todos lo celebramos, es una buena iniciativa, pero, digamos las cosas, es una comisión más de las muchas que hemos conocido, algunas exitosas, algunas y otras no. La comisión Bravo ahí está con renuncias, cambiando los plazos, en fin. La crisis es tan profunda que hoy día la comisión es una solución bastante discutible de qué profundidad pueda tener,
Pero lo más delicado de todo, una presidenta sin la credibilidad para poder darle conducción a la crisis. Homologar la situación de presidenta con el caso Penta me parece francamente jugar a... Porque en este ejercicio, cuando tú radicas la problemática en el gobierno y lo que se ha creado para solucionar un problema que es de vinculación del dinero con la política, lo que dice las soluciones han sido parciales. Y lo que tenemos causantes de esa problemática es, por una parte, en menor medida, porque lo que hay que aquí es, entre comillas, podría haber un tráfico de influencia, y lo que hay aquí, derechamente, son la comisión de delito. Entonces, lo que causa esta situación de desánimo generalizado en la población, de delegitimidad de la clase política, tiene que ver con el contexto político de defraudación en la que está inmiscuida toda la clase política, particularmente un sector de la política que habló de la libertad durante toda su vida y entregó su libertad a cambio de cheque, que es lo que conocemos hoy día. No sabemos Sokimich, pero el caso Penta... No, suena a análisis. Suena a análisis. Porque tú no puedes puedes concluir que la comisión es resultado solo del caso Cabal cuando la comisión y la actitud de la presidenta, que no la hemos visto en el presidente Piñera, por ejemplo, ella dice sí, renuncia al sujeto. Estamos de acuerdo en que el origen de la comisión son ambos casos. Hemos escuchado los grillos. En eso estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de la presidenta en relación al caso Cabal. Ahí hay una desilusión. Parece que el origen de esto fuera, y recordemos que esto comienza con el Laura, lo que yo digo es que, y este es mi punto, la presidenta tiene todavía una oportunidad abierta de hacerse cargo. Y lo tiene toda la clase política. ¿Y por qué no lo hace? La presidenta respecto de su hijo. Y el daño a la nueva mayoría y al discurso de la igualdad. ¿Qué ha establecido eso? Alberto, Cecilia, ¿sirve la comisión Engel? ¿Tiene alguna utilidad o no? A ver, yo tengo la impresión de que es una comisión que intenta abrir un poco el naipe desde la élite política, pero se queda a 2 centímetros, o sea, está en el borde, está en el lado de los tecnócratas, en el lado de los expertos, en el lado de gente que efectivamente puede tener mucho interés en muchos aspectos como persona, pero el punto es que hoy día no es el momento de una comisión de notable. La brutal columna de Carlos Peña, yo lo encontré muy brillante desde el punto de vista argumental, además, a quien además nos enteramos que además rechazó estar a cargo de la comisión, entendiendo además, él habiendo estado a cargo de la comisión en el caso de la Comisión Presidencial por la Reforma Educacional del 2006, entendiendo que no es el momento y entendiendo que seguramente si se metía en esa comisión se iban a abrir viejas heridas de las otras comisiones donde él había participado. Por tanto, entiende muy bien la situación y se da cuenta de que si el gobierno argumentó que la salida aquí no está en el camino de los expertos, que era un discurso más bien del gobierno, por ejemplo, de Piñera, ¿ya? Si el camino no está en la clausura de la élite, que es otra cosa que este gobierno ha tratado de proponer, entonces, ¿por qué se hace una comisión de esta naturaleza? Porque si hay 2 caminos, claramente, uno que es el pacto a nivel de élite, que claramente todos saben que ya no funciona, y el otro camino, que es esto llevarlo a la soberanía popular y abrir un poco el naipe. En medio de estos 2 caminos, el gobierno encuentra este camino intermedio, que es la comisión, y la verdad es que suena simplemente a ponerle nuevos elementos, a ver si se logra, no digo frenar el proceso, porque claramente no puede la comisión, pero al menos dilatar y bajarle el volumen a toda esta situación. Creo que no es una comisión, creo que se está quemando cartuchos, creo que hay gente notable y gente con legitimidad que se está combustionando esa legitimidad en una hoguera, simplemente. Cecilia, hablábamos del silencio de la expresidenta. Me preguntaste primero lo de la comisión. Brevemente, para poder avanzar al siguiente tema. Sin duda. Mira, Napoleón tenía una frase súper inteligente. Decía, si quieres que las cosas resulten, entrégaselos a un responsable. Si quieres que las cosas no resulten, entrégaselo a una comisión. Tanto es así que Chile está acostumbrado a tantas comisiones, sobre todo en algunos gobiernos que creen que todo lo resuelven con comisiones, que a esta le cambiaron el nombre, le llamaron consejo, no comisión. Yo, si bien valoro a muchas de las personas que están ahí, creo que han puesto su prestigio posterior a algo que debería haber pasado antes. Si para el Ejecutivo, para el Parlamento, que hoy día está tan cuestionado, es tan importante sacar adelante una agenda anticorrupción, los elementos los tenían. No necesitaban un consejo per se. O sea, podrían haber, desde ya, haber aprobado la ley de fideicomiso ciego, la ley que perfecciona la ley de probidad, la ley que perfecciona la alta dirección pública, la ley de transparencia o, por ejemplo, la de los partidos políticos. Bastaba con una suma urgencia y en un mes
tenemos al menos aprobado un par de proyectos de ley. Entonces, lo que termina sucediendo, Daniel, para que se les pueda creer a estos consejos, es que la ciudadanía, más que palabras, quiere hechos concretos. Y yo creo que habría sido un hecho concreto que el Ejecutivo hubiese puesto suma urgencia a proyectos importantes que están en el Parlamento, y no hoy día que vemos un consejo que está trabajando y donde ya hay parlamentarios, particularmente la nueva mayoría, que cuestionan lo que va a hacer este consejo cuando ellos van a tener que ser los que van a tener que aprobar. Hablábamos del silencio de la actual presidenta Bachelet sobre el tema de su hijo. No ha criticado ni ha censurado directamente lo hecho por Sebastián Dávalos. El expresidente Piñera no ha censurado tampoco directamente lo hecho por su ex subsecretario Pablo Wagner, hoy día en prisión preventiva. ¿Falta una censura clara desde el punto de vista ético y político del expresidente Piñera hacia su colaborador? Yo he escuchado mucho y por eso quería hacer el punto a la hora que ya he insistido 3 veces en lo mismo con el presidente Piñera. El presidente Piñera ya en diciembre, cuando se supo las boletas de Pablo Wagner a Penta, en 3 entrevistas, una en Megavisión, otra en Canal 13 y una en el diario La Tercera, consigna 2 cosas con respecto a Carlos Alberto Élano, que él honra la amistad y lo vuelve a repetir el día que se lanza este Consejo Asesor en La Moneda, que él honra la amistad, que si hay hechos ilícitos que han sido reconocidos son condenables, y si hay hechos ilícitos que no han sido reconocidos y la justicia lo comprueba, también tiene que tener la sanción. Y lo de Wagner también, y dice lo mismo. Y acá hay un hecho que el ex subsecretario Wagner, que no terminó el gobierno con nosotros, porque el presidente le pidió la renuncia luego de errores que cometió en la licitación del litio, y que hoy día el Consejo de Defensa del Estado está querellado, investigando irregularidades con respecto a eso. Por lo tanto, el subsecretario Wagner no terminó con nosotros el gobierno. Con respecto al subsecretario Wagner, el presidente Piñera ha sostenido, lo ha dicho el exministro del Interior, Hernán Chadwick, lo dije yo en una entrevista, lo dijo el ministro de Minería, que estaba por sobre Wagner, Solminiak, en su minuto. Él ha reconocido hasta ahora pagos que no corresponden, y eso, sin duda, hay que sancionarlo, y nosotros no tenemos ninguna defensa corporativa. Y con respecto por Pablo Wagner... Y con respecto al cohecho, es algo que tiene que probarse. Okay. Cuando se le pregunta directamente al expresidente Piñera, en esa sesión, en esa reunión en La Moneda del martes, sobre Pablo Wagner, él dice, son los tribunales los que tienen que determinar aquí. Está formalizado. Ok, pero ese es el tema judicial. Lo que uno se pregunta, desde un punto de vista político y ético, un expresidente no debería decir, es inaceptable, es una traición a mi confianza, que un funcionario de mi exclusiva confianza haya estado recibiendo plata de un grupo económico. El presidente lo dijo en diciembre, cuando recién se supo. Lo dijo en 3 entrevistas. Lo que pasa es que hay chilenos que tienen mala memoria. No es con esas palabras. Él señala textualmente, Daniel, y uno podría volver a leerlas, que no corresponde, él dice, no corresponde, y menos cuando los que estuvimos en el gobierno sabíamos perfectamente el nivel de probidad que nos puso el presidente Piñera. No corresponde, que los tribunales tienen que pronunciarse, y que sin duda hay una indignación profunda, no solo el presidente, sino los que formamos parte del gabinete del presidente Piñera. Decir no corresponde, ¿es la señal política suficientemente fuerte en un caso como este? Yo creo que es lo que corresponde hasta que los tribunales de justicia se pronuncien. O sea, estamos operando igual que Ernesto Silva, va a terminar yendo a verlo a la cárcel diciendo que es su amigo, porque bajo la misma actuación con Dela, no lo quiero mucho. Yo creo que si uno pide en la actuación política la misma conducta para todos, yo creo que y además en este caso no lo une vínculo de parentesco que yo sepa, porque no es un hijo no reconocido, no es pariente del presidente Piñera, que no uno puede apelar al señor Wagner. El señor Wagner, uno podría haber esperado que efectivamente dijera más que esperar solo la condena a la sentencia, que es la posición de la UDI desde el principio. La UDI dice, no le vamos a pedir la renuncia a Moreira, ni le vamos a pedir la renuncia a ninguna actuación a los parlamentarios hasta que haya un fallo del Tribunal de Justicia, porque se presume inocencia. Entonces, la verdad que la actuación del presidente Piñera es bastante pobre. Podemos concluir que en general ha habido poco reproche de parte de la clase política de los otros, porque yo creo que poca gente se quiere quemar las manos, porque posiblemente haya sido una práctica más generalizada de lo que ninguno de los dos ha estado a la altura. Dos de los principales liderazgos que tiene Chile, Bachelet y Piñera, ¿no será que ninguno de los dos ha estado a la altura? No, yo no puedo poner el mismo nivel al presidente Piñera con la presidenta Bachelet, por más esfuerzo intelectual que haga. No puedo, yo intelectualmente, digamos, no tengo ningún problema, digamos, así hago esfuerzo y no puedo ponerlo en la misma altura, pero a mí me parece,
fuera de broma, a mí me parece que la situación que se está viendo hoy día respecto al tráfico de influencia, respecto de la comisión de delitos, de defraudación al fisco, malversación de fondos, cohecho, en definitiva corrupción, merece de parte de todos nosotros, yo que pertenezco a la clase política, pero yo no pertenezco a una clase, yo hago política como una actuación de servicio, por lo menos así la entiendo desde los 13 años, yo creo que es de la máximo, merece el máximo reproche. Hernán, Alberto, sobre el expresidente Piñera. No, yo tengo la impresión de que Piñera responde, creo yo, a dos lógicas que le son muy propias, que él ha sido bien claro en mantenerlas a pie firme. Por un lado, hay una cultura donde él cuando llega a la presidencia, él entiende que la presidencia de él significa que el país está dispuesto a algo que parecía imposible años antes, que era esta mixtura, esta confusión, a ratos esta colusión entre lo público y lo privado, entre lo político y lo empresarial. Él entiende que eso es normal, es saludable. Hay gran parte del sistema político chileno que además defiende esa tesis, defiende que lo público no existe, defiende que las cosas privadas pueden hacer cosas públicas sin ningún problema, defiende una serie de combinaciones y mezclas a las cuales Piñera en el fondo aborda. Y culturalmente entonces él considera que gran parte de estas acciones solo superan la línea en la medida en que entran en lo judicial. Y se entiende, porque en la medida, recordemos que él puso a muchos ministros que fueron señalados por varios actores políticos y analistas diciendo tiene conflicto de interés en el sector en el cual está entrando como ministro. Y él decía, ¿a mí qué? Me parece que esta persona sabe del tema y no me interesa si tiene conflictos de interés. Bueno, ya está. Él mismo no se preocupó mucho de sus conflictos de interés hasta que se vio obligado a ir vendiendo cosas. O sea, para él no es un tema. Él lo refleja claramente. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado hay un tema de conveniencia política. Hay que decirlo con todas las letras. Este escenario pone a la UDI en una situación muy compleja, pero al mismo tiempo la UDI no es que pierda todos los votos rápidamente, porque tiene muchos diputados, muchos alcaldes, tiene gente por todos lados, no tiene sus votos todavía, ¿ya? Pero es un partido claramente a la baja, muy complicado. Y Piñera en esa condición, con los mismos UDI que habían dicho después de los 40 años del golpe, con Piñera nunca más, hoy día están rezándole. Entonces, objetivamente, él ve un escenario en el cual la derecha se ve un poco obligada a alinearse con él y también saca cuentas alegres. Respecto a la altura de las dos figuras presidenciales de los últimos años, Piñera y Bachelet, yo creo que desgraciadamente la situación, por mala gestión sobre todo del gobierno de Bachelet, desde el punto de vista político, se ha combinado y efectivamente los dos quedan bastante a la misma altura. Lo que me parece insólito desde el punto de vista de muchos aspectos que si se quieren éticos, estéticos, de toda la historia, pero a la larga lo que se ve es una Michelle Bachelet que está dispuesto a privatizar los temas públicos a nivel familiar, a nivel de su vida privada, y por otro lado tenemos un Sebastián Piñera que está dispuesto a privatizar los temas públicos a nivel empresarial. Al final se unen en las dos formas de lo privado, lo íntimo y lo comercial. No, yo creo que son situaciones y realidades muy distintas las del presidente Piñera y la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet creo que ha tenido una historia de credibilidad bastante transversal, que supera a su elector, y creo que eso hoy día está fracturado, y creo que esa pérdida es muy profunda, y por eso te decía antes, creo que su propio sector político debería empujar a ella a que cambie el criterio de cómo actuó en el caso de su hijo. Pero en todo caso, volviendo a Sebastián Piñera, y dicho sea de paso, cuando estuvo en La Moneda, cuando se lanzó, ¿cierto?, el Consejo, el presidente Piñera respondió preguntas a todos los periodistas en forma abierta. A mí me encantaría que la presidenta Bachelet se diera el lujo en materia de libertad de prensa respecto a la ciudadanía, de permitirle a los periodistas que hagan preguntas. Hoy día, la verdad es que la presidenta habla menos que el expresidente Piñera en esta materia. Entonces, mostrando un papelito por toda Europa tampoco. Sin duda alguna son dos perfiles distintos. ¿Qué está hablando? Ya cuando empatando, pero con cualquier cosa. No, lo que pasa es que tú, no estoy empatando. Tú estás pidiendo el presidente Piñera le hicieron preguntas, respondió en forma abierta, respondió todo, y respondió además a una dimensión en donde distinguió respecto de su amigo Carlos Alberto, reconociendo esa amistad. También el reproche a los serios de no puede hecho. pretender que sean y si iguales, gracias a Dios. Si tú me aprietas, y si quieres, a mí me gustaría escuchar de Sebastián Piñera un reproche más directo respecto de Wagner, te digo que sí.
¿cachai? Pero no voy a aplicar dos estándares. No, a yo todos no te les aplico. a todos No, les y me no puedes gustaría que reprocharan las cosas que sean son... iguales. No puedes pretender que sean iguales porque son dos estilos distintos. Son dos figuras totalmente distintas. La credibilidad es un no, depende con un elemento pero común si a para todos ti la los políticos. credibilidad es contestar cuánta pregunta le hagan y andar mostrando el papelito por todo. Si para ti la credibilidad es pero eso, que responda preguntas. es tu parámetro. El tiempo, lamentablemente. Laura, Cecilia, Hernán, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Terminó el programa ya, se nos fue entre los dedos como arena. Queríamos seguir hablando. Hay muchos temas para Solo conversar. ojo, Daniel. No es un estilo el no contestarle a la prensa. Eso es fortalecer la democracia. Ojo con eso. Nos vamos. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. El próximo lunes nos encontramos nuevamente en Ciudadanos. Buenas noches. Esta explicación que da la defensa de que los señores de Vivian Gravin ningún conocimiento tienen de estos hechos es una explicación que requiere mucha audacia para ser planteada y mucha ingenuidad para ser creída. La Fiscalía no tiene a esta hora esa ingenuidad.